Mi nombre es Noé Acosta, soy de Colombia, Sudamérica, y estudié para ser un sacerdote católico romano en el Seminario Católico Romano en Bogotá. Cuando estaba listo para continuar mis estudios, para finalizar los estudios requeridos para ser ordenado sacerdote, me pidieron en el seminario que me quedara en Bogotá para trabajar en un colegio católico por un par de años. Y durante ese tiempo, pues, perdí el interés en el seminario debido a que no tenía la camaradería de mis compañeros que se habían ido a Italia y a Roma para continuar sus estudios y ser ordenados allá. Entonces cambié de carrera, decidí venir a los Estados Unidos. Fui a la ciudad de Filadelfia, donde cambié de carrera, estudié en la Universidad de Temple University. Allí estudié administraciones de negocios escolares y por la gracia de Dios, obviamente, laboré como un rector de un colegio secundario en esa ciudad. Cuando me casé con la Mimi, ambos éramos católicos devotos y Mimi en especial era la mano derecha del monseñor que era nuestro pastor en la Iglesia Católica Romana. Ella cantaba en las misas, los funerales, los matrimonios y todos los eventos que eran necesarios para una persona, la cantora que llaman en la iglesia. A través de nuestra fidelidad en la Iglesia Católica Romana desarrollamos una gran amistad con Monseñor, que era nuestro pastor en la iglesia San Albert en la ciudad de Filadelfia. Pero Mimi no podía dormir, estaba muy preocupada de morir e irse al purgatorio porque, de acuerdo con la doctrina oficial de la Iglesia Católica Romana respecto al purgatorio, el purgatorio es un lugar donde toda persona que muere debe ir para purgar o limpiar completamente cualquier mancha, cualquier pecado que todavía tenga, que no se acordó de confesar o que se le olvidó en la confesión o que por alguna razón, aunque fuera un pecado venial, no lo hubiera dicho en el confesionario. Al Mimi pensar que esta salvación se debía solamente a través de memoria y de confesión y de la penitencia, siempre tenía miedo de no acordarse de todos los pecados y terminar en el purgatorio. Tenía mucho miedo de quemarse por muchos años. Debido a este asunto, decidí leer la Biblia por completo, toda la Biblia, para buscar en la Biblia dónde estaba la doctrina del purgatorio y así podía ayudarle a la Mimi en su preocupación de quemarse por muchos años en el purgatorio. Leí toda la Biblia, desde el capítulo 1 de Génesis hasta el último capítulo del Apocalipsis. Pero no encontré purgatorio por ninguna parte. Sin embargo, encontré algo maravilloso. Encontré el magnífico plan de salvación que la Biblia tiene, donde la Biblia nos deja saber claramente cuál es nuestro destino final, si vamos al cielo o vamos al infierno. Y lo bello de esto es que podemos saber con seguridad si vamos al infierno o al purgatorio debido a
no a lo que hagamos diariamente para tratar de ganar nuestra salvación, sino debido a un regalo de Dios que se llama gracia. Encontré en Efesios capítulo 2, del versículo 1 en adelante, que la salvación es por fe solamente. Y dice en este versículo, o en este capítulo de Efesios capítulo 2, le voy a leer, dice lo siguiente. Y Él, Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira de Dios. No del amor de Dios, sino de la ira de Dios, lo mismo que los demás. Pero, palabra muy importante, pero no yo, sino pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego en paréntesis dice, por gracia sois salvos, no por obras, sino por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y luego reafirma el apóstol Pablo en el capítulo de los Efesios que es por gracia, no por obras. Dice lo siguiente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entendí claramente que la fe es el instrumento de salvación y no el bautizo de agua. Luego dice, esto no es de vosotros, es un regalo, es un don de Dios. El versículo 9, del capítulo 2 de Efesios dice, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Una vez que usted cree, una vez que yo creo, puedo hacer buenas obras, antes no. Y las buenas obras que debo hacer no son para salvarme, es el resultado del hecho de que ya estoy salvo. Descubrí también en el capítulo 14, versículo 6 de Juan, que dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Descubrí que el único medio de salvación es Jesús. La fe en Jesús, y esta fe que Jesús, que el Espíritu de Dios nos da en Jesús, es un regalo de Dios entregado a nosotros a través de la operación del Espíritu Santo. Pero encontré un versículo muy interesante en el capítulo 3 de Juan, versículo 18. Dice lo siguiente, el que en él cree, y está hablando en tiempo presente, no es condenado. No dice que no será condenado, sino que no es condenado. Pero el que no cree, en tiempo presente, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es interesante que encontré también en el mismo capítulo 3, versículo 36, que
las gentes que escucharon a Jesús decir esto fueron a preguntarle a Juan si eso era verdad. Y Juan contestó en el versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida. Eso quiere decir tiene vida eterna. Ahora, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Encontré también en el capítulo 1 de Juan, versículo 11, 12 y 13, que solamente los que creen en Cristo son hijos de Dios y ya tienen su salvación asegurada. Los que no creen en Cristo no son hijos de Dios. Veamos a ver. En el versículo 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, ¿cómo una persona es hija de Dios o hijo de Dios? Cuando cree en Cristo como su único y suficiente medio de salvación. Los que creen en Cristo no son por voluntad de la carne o de que alguien le imponga la salvación. Dice el versículo 13, los cuales no son de voluntad de la sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de varón, de una persona, sino es por voluntad de Dios. Cuando Dios le quiere dar el regalo de salvación, Dios se la da a quien Él quiere. Eso está bien claro, después lo encontré en Romanos 9. Pero encontré también en Romanos capítulo 1, versículo 17, que la salvación es por fe solamente. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. Versículo 17 es magnífico. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Eso quiere decir que la salvación es a través de la fe en Jesucristo solamente y no por obras. Entonces, al encontrar estas verdades tan hermosas, fue como si las puertas del paraíso se abrieron para mí, porque vi claramente que si creemos en Cristo, realmente quedamos salvos. Más tarde, cuando tenga la oportunidad, diré un poco más acerca de lo que significa creer en Cristo. Y básicamente significa que confía en Cristo solamente para su salvación, que confía en la imputación que sucedió en la cruz cuando Cristo recibió la ira de Dios que venía sobre mí. Su justicia fue transferida a mí por amor y mi pecado por fe fue transferida a Cristo para ser quemada por Dios en la cruz, por la ira de Dios. Y yo quedo libre para ir al cielo y no hay purgatorio. Encontré también que en toda la Biblia no encontré purgatorio, pero encontré lo contrario del purgatorio. El purgatorio, la doctrina del purgatorio dice que una persona debe quemarse en el purgatorio por determinado número de años para poder entrar limpio completamente a la presencia del Padre. Y el purgatorio, las llamas del purgatorio lo limpian porque Dios no tolera en su presencia ningún pecado o nada de pecado. Pero en Colosenses, capítulo 1, versículo 21, o comenzando del 20, dice,
comenzando en el 19, para que quedemos claros, por cuanto agradó al Padre que en Él habiese toda la plenitud en Cristo, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Vea esto, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Este versículo destruye la idea del purgatorio, porque aquí dice que la sangre de Cristo es suficiente para presentarnos irreprensibles, sin mancha, delante de Dios. Cuando vi este asunto, decidí visitar al pastor, a Monseñor, para que me explicara por qué en la Biblia no estaba el purgatorio. Pero fui con temor y temblor, no a debatir, sino sinceramente porque deseaba continuar siendo un católico romano, porque no era solamente mi religión, sino una cultura en la cual vivía. Entonces fui a donde Monseñor, él me recibió en su oficina con gran cariño, con gran estima. Acuérdese que éramos amigos o somos amigos. Y cuando nos sentamos me dice: Noé y Mimi, ¿en qué puedo servirles? Cuando él me dijo eso, no sé por qué me quedé mirándolo y le dije: Monseñor, si usted se muere esta noche, ¿para dónde va? Yo había visto, claro, en la Biblia, que podemos saber que si creemos en Cristo, vamos para el cielo por la fe en Cristo. Y si no creemos en Cristo, vamos para el infierno porque no creemos en Cristo. Cuando le pregunté: Monseñor, si usted muere esta noche, ¿para dónde va? Él me respondió: Noé, la verdad es que no sé. Lo mejor que puedo esperar es el purgatorio. Cuando él me dijo eso, le dije: Monseñor, esa es la razón realmente por la cual hemos venido. Porque Mimi, mi esposa, no puede dormir pensando que va a morir e va a irse al purgatorio. Y ella quería saber si puede ir al cielo directamente. Y descubrí en la Biblia que en ninguna parte de la Biblia habla del purgatorio. Al contrario, descubrí que la Biblia en el versículo 22 habla claramente en contra del purgatorio, porque la sangre de Cristo es suficiente para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante del Padre. Así que no necesitamos purgatorio. Por otra parte, Monseñor, el purgatorio es una doctrina que comenzó en el Concilio de Florencia como dogma oficial de la Iglesia en 1429, más de 1329 años después de que la Biblia se acabó de escribir, y la Biblia dice claramente que no se le puede agregar ni quitar nada a las verdades de la Biblia. La doctrina del purgatorio, Monseñor, niega la suficiencia de la sangre de Cristo para pagar en absoluto por todos los pecados mortales y veniales. La Biblia dice claramente que cuando creemos en Cristo, Dios perdona los pecados y nuestros pecados decide olvidarlos, como el oriente está tan lejos como el oriente está del occidente. Si el purgatorio
niega la suficiencia de la sangre de Cristo para pagar en absoluto por todos los pecados, pues obviamente niega la suficiencia de Cristo. Por otra parte, le dije, Monseñor, el purgatorio científicamente no puede existir. Y obviamente podía hablar en estos términos porque Monseñor tenía un PhD, un doctor. Y le dije, no puede existir porque el tiempo, por definición, es temporal. Por consiguiente, ¿cómo vamos a medir tiempo en la eternidad? Cuando la eternidad no existe tiempo. Cuando termina el tiempo, termina lo temporal y luego comienza la eternidad, que es todo presente delante de Dios. Cuando Monseñor escuchó esto, me miró y me dijo, la verdad, Noé y Mimi, es que el purgatorio no existe. Me quedé totalmente sorprendido. No podía ni cerrar la boca. Entonces, le pregunté, Monseñor, usted está encargado de otros sacerdotes. Si el purgatorio no existe, ¿por qué lo enseñan y por qué sus sacerdotes enseñan la doctrina del purgatorio cuando no existe? Dijo Noé, la verdad es que la Iglesia Católica enseña la doctrina del purgatorio por pura compasión y misericordia para que las personas que estén en un funeral no vayan a desesperarse de pensar que sus seres queridos están en el infierno. Señor, en lugar de enseñar algo que no es verdad, ¿por qué no decirle a estos seres queridos la verdad para que ellos no terminen en el infierno? Entonces Monseñor me dice, bueno, ¿y qué otra cosa le preocupa? Y antes de que yo le pudiera contestar, me dijo, bueno, quiero que sepas, Noé y Mimi, que María no es mi redentora. No comprendí por qué me dijo esto. Luego, en el momento, pero ahora lo comprendo por qué. Y ya les explicaré lo que creo que Monseñor quería decir con esto. Continuamos nuestra conversación. Y después de una conversación muy cortés, muy cariñosa, cuando terminamos, él nos informó que realmente no podíamos en conciencia continuar siendo católicos porque la Biblia, Dios a través de la Biblia, nos reveló cosas más allá de lo que realmente la mayoría de los católicos saben. Y nos pidió que fuéramos a otra iglesia cerca, muy parecida a la Iglesia Católica Romana. También nos dijo, curiosamente, quisiera empacar mis maletas e irme con ustedes. Pero no puedo, porque ya estoy anciano y estoy muy apegado a la Eucaristía. En este momento yo no sabía lo que quería decir con todas estas palabras y no comprendía claramente todos estos asuntos. Así que nos abrazamos, partimos y desde entonces Mimi ya no siguió creyendo en el purgatorio, ya podía dormir. Sin embargo, continuamos asistiendo a la iglesia y buscando la manera de hacer una mezcla entre la doctrina oficial de la Iglesia de Roma y las Sagradas Escrituras, porque esa tradición nos reunió, nos unía en una forma increíble. Entonces, decidimos hacer más investigación. Y fue cuando leímos el Catecismo de la Iglesia Católica,
que realmente el título debería ser el Catecismo de la Iglesia Católica Romana. Leímos cuando este catecismo fue publicado en 1994 en la mayoría de los idiomas del mundo, fue escrito por el cardenal Ratzinger, que actualmente es el Papa, que está tratando de jubilarse o de retirarse, y fue firmado por el Papa Juan Pablo II. Entonces decidí leer todo el catecismo y lo leí comparándolo con las Sagradas Escrituras. Comencé a subrayar todo lo que en el catecismo de la Iglesia Católica no estaba de acuerdo con las Escrituras y terminé subrayando la mayor parte del libro. Una de las cosas que encontré en este catecismo fue algo extraordinario. Encontré que la autoridad de la Iglesia Católica Romana son 3 autoridades. Ellos dicen en este libro que la Iglesia Católica tiene 3 autoridades. Tiene la Biblia, la tradición y el magisterio de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia es obviamente el Papa, los obispos, los concilios y todo el magisterio de la Iglesia. La Biblia, obviamente, y la tradición son todas aquellas doctrinas que la Iglesia ha creado desde el comienzo de la Iglesia Católica Romana. Entonces, uno de los problemas graves que veo acá, uno de los problemas que encontré muy interesantes, es que el catecismo dice que estas 3 autoridades son iguales, son paralelas. Y dice que ninguna de estas 3 autoridades puede existir sin la otra. Eso quiere decir que la Biblia no es suficiente. Para la autoridad de la Biblia no es suficiente, tiene que depender también de la autoridad de la tradición y de la autoridad del magisterio de la Iglesia. El problema que yo veo acá, o que comencé a ver claramente al continuar estudiando, es que donde hay 3 autoridades distintas, si las 3 autoridades se contradicen mutuamente, entonces, ¿qué autoridad seguimos? Esto en contraste con la autoridad de la Iglesia Evangélica, cuya suprema autoridad es la Escritura. Cuando comenzamos a analizar el asunto de contradicciones entre estas 2 autoridades, por ejemplo, la tradición y la Biblia, encontramos que hay ciertas cosas que se contradicen. La Biblia dice que la salvación es por fe solamente, en Cristo solamente, y que es por gracia, es un regalo de Dios. El catecismo dice que la salvación es a través de los sacramentos, pero también por fe. Aquí dice que es por fe solamente. Aquí dice que es a través de los sacramentos. Aquí dice que el instrumento de salvación es la fe. La Biblia dice que el instrumento de salvación es la fe en Jesucristo. En el catecismo dice que el instrumento de salvación es el bautizo de agua. La Biblia dice que el bautizo de agua no salva a nadie. Que la salvación es por fe en Cristo, y una vez que usted está salvo por la fe en Cristo, entonces se hace bautizar. Ir por todo el mundo, hacer discípulos en todas las naciones, y el que creyere y se hiciere bautizar está salvo. Creer y bautizar, el bautizo viene después de la salvación. Pero el bautizo no es el que salva. El bautizo bautizo de agua es una demostración
de que ya ha recibido el bautizo del Espíritu Santo cuando ha creído en Cristo como su Salvador y su Mesías. Entonces, ahí hay dos verdades que son distintas. En la Biblia, capítulo 3 de los Romanos, del versículo 10 en adelante, dice que no hay ni un solo humano que no tenga pecado. No hay ni un solo humano que no tenga pecado. Todos han pecado y han caído cortos de la gracia de Dios. No hay ni uno solo, y lo repite muchas veces. En el catecismo dice que hay una persona que nunca tuvo pecado y que nunca pecó aparte de Jesús. Entonces, estas dos verdades se contradicen. Si se contradicen, entonces, ¿a cuál le creemos? Como ambas son iguales en autoridad, tenemos un problema, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué pasó? Cuando este asunto se presentó, cuando este problema se presentó, especialmente en el año 1854, cuando el Papa Pío IX declaró como dogma de fe la Inmaculada Concepción de María, y por la Inmaculada Concepción de María, él quería decir que María nació, la madre de nuestro Señor Jesucristo, nació sin pecado original y nunca pecó, lo cual contradice la Biblia, porque la Biblia dice que no hay ni un solo humano que no haya pecado. Contradice la Biblia porque si María nunca pecó, fue la única persona que no necesitaba a Cristo. ¿Para qué? Y la Biblia, en el Antiguo Testamento, estaba siempre en las profecías esperando un Mesías que nunca hubiera tenido mancha de pecado. Si María no tuvo pecado, obviamente hubiese podido ser el Mesías. Pero eso es una historia, un análisis para otra ocasión. Por ahora estamos viendo que qué hacemos cuando hay dos autoridades distintas. En ese caso, el Papa Pío IX, que representa el magisterio de la Iglesia, declaró el dogma de la Inmaculada Concepción. Cuando algunos teólogos se acercaron al Papa para decirle, Papa Pío IX, la Biblia dice lo contrario y la tradición nunca ha dicho esto. O sea que este asunto, este dogma, realmente viola la Escritura y viola también la tradición. Entonces el Papa respondió, yo soy la tradición. Y en 1870, el Papa Pío IX fue declarado por el Colegio Cardenalicio infalible. Antes del Papa Pío IX y antes de esta gran discusión, el Papa no era infalible. Pero para probar el hecho de que él tenía razón, los cardenales lo declararon infalible. Entonces, ¿qué pasa? Ya la autoridad que está en tres partes, paralela, deja de ser paralela. La Biblia se sometió ahora a la tradición, y por encima de la tradición está la autoridad suprema del pontífice de Roma, que es el Papa, con su infalibilidad. O sea que la suprema autoridad en la Iglesia Católica Romana no es la palabra de Dios, no es la autoridad del Papa. Esto es completamente antibíblico, porque la Biblia declara claramente que la suprema autoridad, la absoluta verdad, la que no cambia nunca, es la Escritura, la palabra de Dios. Por debajo de la palabra de Dios
está la tradición o la historia de la Iglesia, que tiene valor siempre y cuando esta tradición se someta totalmente a la autoridad de la Biblia. Y la Iglesia, obviamente, la Biblia le da autoridad, el magisterio de la Iglesia, siempre y cuando la Iglesia se someta a la autoridad total de las Sagradas Escrituras. O sea que la gran diferencia entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Evangélica es que en la Iglesia Católica Romana la autoridad suprema de la verdad es el magisterio de la Iglesia o el Papa y los cardenales y los concilios. Y luego la tradición, que es formada a través de los concilios y del Papa, está por encima de la autoridad de la Biblia. En la Iglesia Evangélica es todo lo contrario. La Biblia es la suprema autoridad. Entonces, obviamente, tenemos que decidir claramente, y usted, amado católico romano, que está viendo este video, va a tener que decidir a quién le va a creer. El plan de salvación de la Biblia es bien simple. El plan de salvación de la Iglesia Católica está basado en hombres y tradiciones de hombres que cambian y que no son la absoluta verdad. Entonces, ahí es donde tenemos que depender de la autoridad total de las Sagradas Escrituras. Cuando descubrimos estas tres autoridades en contra de la autoridad suprema, tuve que realmente hacer la decisión, y eso por la obra del Espíritu Santo en mí, ¿a quién le debo creer? ¿Creo a lo que dicen los hombres o a lo que dicen la palabra de Dios? Debemos tener un profundo respeto por la palabra de Dios, que es infalible, inerrante, absoluta verdad, que no cambia. Cristo, el Señor Jesús, después de haber resucitado y antes de su muerte en la cruz, siempre defendió las Escrituras como la suprema autoridad. Y después de su resurrección, en el camino a Emaús, en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, cuando se encontró con los discípulos que estaban en camino a Emaús, les habló claramente que la Biblia es toda la verdad y que hablaba de Jesús a través de todos los profetas y a través de todas las Escrituras les mostró que era la absoluta verdad. Aparte de eso, Jesús dijo en el capítulo 5 de Mateo, versículo 17, ni una tilde, ni una jota pasará de la palabra hasta que todo se cumpla. Así que tenemos una gran decisión que hacer entre creerle a los hombres o creerle a Dios. Amados, no sé en este momento cuánto tiempo tenemos, pero básicamente es muy importante darnos de cuenta qué es lo que la Biblia dice. Una de las dificultades grandes que tiene los católicos romanos es que realmente no leen la Biblia. Yo estaba estudiando para ser un sacerdote católico romano y en el seminario nunca, jamás leí la Biblia completa. Leíamos partecitas, pero leíamos solamente lo que estaba en el misalet. Porque realmente, en el misal, porque realmente en el seminario
ninguno de nosotros teníamos Biblia. Ninguno tenía una Biblia. Había una Biblia en la biblioteca, pero nadie la leía. Pero sí aprendimos en los cánones de leyes canónicas, aprendimos mucha filosofía, aprendimos la Suma Teológica de Tomás de Aquino, aprendimos parte de las tradiciones del catecismo, pero realmente nunca leímos la Biblia. Yo quiero sugerirles a los amados católicos que lean la Biblia, toda la Biblia, no partes de la Biblia. El que nunca ha leído la Biblia puede comenzar con el Evangelio de Juan y continuar donde para, comienza, marca y sigue leyendo. Y usted se va a dar cuenta que poco a poco va entendiendo lo que Dios le está diciendo, y si es la voluntad de Dios, el Espíritu de Dios lo va a llevar a la confirmación clara del plan de salvación, que es creer en Cristo como su único y suficiente medio de salvación. Cristo más nada más. El plan de salvación de la Iglesia Católica comienza con el bautizo. Luego, una persona que se bautiza queda salva, de acuerdo con la doctrina de la Iglesia Católica, bautizo de agua, y está salvo hasta cuando llega al uso de razón y peca. Cuando la persona llega al uso de razón y peca, la persona pierde su salvación. Entonces, para recuperar la salvación, va donde un sacerdote y confiesa sus pecados, y a través de la confesión, el sacerdote lo absuelve y le dice: ego te absolvo, yo te absuelvo, y esa persona recupera la salvación. Y está salvo hasta cuando peca nuevamente. Cuando peca, va donde el sacerdote le da la absolución y recupera la salvación. Pero está salvo hasta cuando peca nuevamente y luego tiene que recuperar su salvación, y así termina toda su vida, dependiendo no de Cristo, sino de un hombre que le da la salvación. Luego, el mismo sacerdote está en control de la salvación. Pero lo curioso de la Biblia es que en Hebreos, del capítulo 7 al capítulo 10, la misma Biblia destruye la idea de sacerdote de hombres. Ha sido totalmente reemplazada por el sacerdocio de Jesús, y dice claramente que el sacerdocio de hombres no puede existir. Ha sido totalmente eliminado por la misma Biblia. ¿Por qué? Porque el sacerdocio del Antiguo Testamento recibía los pecados del pueblo, se mataban ovejas o machos cabríos, y con la sangre de estos animales el sacerdote del Antiguo Testamento llevaba esa sangre al lugar santísimo a través del velo, donde pedía perdón a Dios y hacía de intercesor entre Dios y los hombres para la redención de los pecados. Pero llegando al Nuevo Testamento, eso quedó eliminado, porque Jesús se ofreció a Él mismo, Él siendo el sumo sacerdote, el único sacerdote, se ofreció a sí mismo ya no a ovejas o machos cabríos, sino se ofreció a Él mismo para redimir a los pecados, un solo sacrificio, una vez para siempre. Por eso Él es ahora nuestro único sacerdote, que a través de el velo de su cuerpo, que está representado cuando Él dijo: todo está consumado, y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, el velo del templo se rompió. Eso quiere decir que el cambio fundamental del sacerdocio
ocurrió en ese momento, cuando el velo del templo se rompió, para que nosotros, a través del cuerpo de Cristo y de creer en Cristo, podamos entrar directamente al Padre solamente a través del sacerdocio de Jesucristo. Y el sacerdocio de hombres quedó totalmente eliminado. Por esta razón, no tuve otra alternativa que salir de la Iglesia Católica Romana y comenzar mi camino dentro de la verdad de la Biblia, que muestra claramente el magnífico plan de salvación que Dios mismo ha establecido en su Biblia. Habíamos hablado antes de que el Monseñor me mencionó que María no era su redentora. La razón por la cual Monseñor mencionó esto es porque ha habido siempre una gran pelea y discusión entre protestantes y católicos respecto a la labor de María y lo que los católicos creen es el trabajo de María en la salvación y lo que la Biblia dice claramente acerca de María en la Biblia. La razón por la cual Monseñor mencionó esto es porque él a lo mejor creía que yo iba a tener un debate, y la mejor manera de buscar una discusión o un debate es usar a María como medio de contradicción. Quiero decirles que la Biblia nos dice claramente que todas las generaciones debemos bendecir a María y amar a María y respetar a María como la madre de nuestro Señor Jesucristo. Los católicos romanos creen que los evangélicos odian a María y atacan a María. Y los evangélicos creen que el problema por la cual los católicos no siguen la Biblia es porque ellos están adorando a María y creyendo en María. Es importante leer la Biblia y creerle a la Biblia. Dios no engaña a nadie. Su palabra es verdad, es la absoluta verdad. Por esta razón, lea su Biblia y la Biblia le va a indicar el magnífico plan de salvación. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo. Si cree en el Señor Jesucristo, va a notar que su vida va a cambiar, va a odiar el pecado. Confía en Cristo solamente como su único suficiente medio de salvación. Va a leer la Biblia todos los días para conocer quién es ese Cristo que lo salvó. Va a hacerse miembro de una iglesia bíblica. Se va a hacer bautizar después de creer, porque cuando era un infante no podía creer. La salvación que ellos creían que era salvación se la impusieron por voluntad de hombres. Luego de hacerse bautizar, sí va a tomar la Santa Cena, pero con mucho cuidado, una vez que se examina si realmente ha creído en Cristo. Y obviamente, una demostración clara de que usted ha creído es que de ahora en adelante odia el pecado. Peca, pero cuando peca se arrepiente inmediatamente por la operación del Espíritu Santo, y esa es su confesión directa con el Padre, con Dios. Y una vez que usted cree, entonces va a presentarle el Evangelio
a cuánta persona usted encuentra, especialmente a sus hijos. Porque una buena manera de amar a sus hijos es mostrarles el verdadero plan de salvación que Dios ha puesto en su Biblia. Si usted cree y conoce esta verdad, pero no se la presenta a sus hijos, usted no está amando a sus hijos. Porque si ellos no conocen el plan de salvación y no conocen a Jesús como su único y suficiente Salvador, van a terminar en el infierno. Y eso no es amar a sus hijos. Amados, no tengo palabras para agradecer al Santo Dios esta obra de misericordia que ha tenido conmigo, compasión, de darme a conocer la verdad de su Biblia y darme la fe para creer en Cristo. Oro para que el Señor, que es todopoderoso, y el Señor que es misericordioso, tenga misericordia sobre cada uno de ustedes que vean este video y los lleve a la salvación, dándoles la fe en Cristo solamente y la salvación a través de esa fe, una salvación que perdura para siempre. No hay que recuperarla y allá, una vez que Dios se la da, nunca se la va a quitar. Gloria y alabanza dada solamente al Santo Dios.